Bienvenidos a Hey, Libros. ¿Listos para una nueva inversión? Siempre listo. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la retroalimentación en la educación. Concretamente, vamos a explorar el libro Visible Learning, Feedback de John Hattie y Shirley Clarke. Un libro que sin duda ha generado mucho debate y ha aportado muchísimas ideas al mundo educativo. Totalmente. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es que Hattie y Clarke no se quedan solo en la teoría. Van más allá, presentándonos ejemplos reales y casos de estudio que nos ayudan a comprender cómo aplicar estos conceptos en el aula. Es que la teoría sin la práctica se queda un poco coja, ¿no? Exactamente. Y hablando de práctica, una de las cosas que más me ha impactado del libro es la idea de crear una cultura de retroalimentación en el aula. Ahí está la clave. No se trata solo de dar feedback de vez en cuando, sino de integrarlo en el día a día del aula. Convertirlo en algo natural, ¿no? Sí, en una herramienta que tanto profesores como estudiantes utilizan de forma constante para mejorar el aprendizaje. Y para crear esta cultura, Hattie y Clarke nos proponen 7 principios fundamentales. 7 principios que abarcan desde la forma en que entendemos la retroalimentación hasta la manera en que la implementamos en el aula. De estos 7 principios, ¿cuál dirías que es el más importante para empezar a construir esa cultura de retroalimentación? Es difícil elegir solo uno, pero si tuviera que hacerlo diría que es el principio de privilegiar la intención de aprendizaje y los criterios de éxito. Interesante. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces nos centramos en lo que el estudiante ha hecho mal, en el error, pero nos olvidamos de lo más importante. ¿Hacia dónde queremos que llegue el estudiante? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Claro, la retroalimentación debe guiar al estudiante hacia ese objetivo. Exacto. Y para eso es fundamental que el estudiante comprenda no solo qué está aprendiendo, sino también cómo se ve el éxito en ese aprendizaje. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que los estudiantes comprendan esos criterios de éxito? Pues aquí entra en juego la idea de la co-construcción. ¿Co-construcción? Sí, involucrar a los estudiantes en la definición de qué significa alcanzar el éxito en un tema específico. Me encanta esa idea. De esta manera los estudiantes se sienten parte del proceso, ¿no? Totalmente. Se apropian del aprendizaje y comprenden mejor hacia dónde se dirigen. Y hablando de guiar a los estudiantes hacia el éxito, el libro también menciona la importancia de activar el conocimiento previo. Fundamental. No podemos partir de cero en cada tema. Debemos conectar con lo que los estudiantes ya saben, ¿verdad? Exacto. Y para ello podemos utilizar diferentes estrategias, como preguntas iniciales que les hagan reflexionar sobre lo que ya conocen del tema. Es como construir un puente entre lo que ya saben y lo que van a aprender. Una imagen muy acertada. Y hablando de construir, el libro también introduce la taxonomía solo como una herramienta para comprender el desarrollo del pensamiento de los estudiantes y brindar una retroalimentación más específica. La taxonomía solo es una herramienta muy potente. Nos ayuda a identificar en qué nivel de comprensión se encuentra el estudiante. Sea a nivel superficial, profundo o de transferencia. Exacto. Y a partir de ahí, podemos adaptar nuestra retroalimentación para ayudarle a avanzar al siguiente nivel. Como si tuviéramos una brújula que nos indica la dirección en la que debemos guiar la retroalimentación. Me gusta esa metáfora. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de cómo se aplicaría la taxonomía solo en la práctica? Claro. Imagina que estamos enseñando a escribir un ensayo argumentativo. Si un estudiante solo puede identificar los elementos básicos de un argumento, estaría en un nivel superficial. Entiendo. En ese caso, la retroalimentación se centraría en ayudarle a comprender la estructura de un argumento sólido. ¿Y si el estudiante ya comprende la estructura, pero tiene dificultades para desarrollar sus ideas? Entonces estaría en un nivel más profundo. Y la retroalimentación se enfocaría en ayudarle a profundizar en sus argumentos, a conectar ideas y a presentar evidencias. Y si ya domina la argumentación y puede aplicar ese conocimiento en diferentes contextos, estaría en el nivel de transferencia. Exacto. En ese nivel, la retroalimentación se centraría en desafiarlo a ir más allá, a pensar críticamente y a formular sus propios argumentos originales. Fascinante cómo la taxonomía solo nos permite adaptar la retroalimentación al nivel de cada estudiante. Y hablando de retroalimentación, el libro dedica un capítulo completo a la retroalimentación verbal dentro del aula. La retroalimentación en tiempo real, esa es otra clave. Es como tener un entrenador que te guía en cada paso del proceso. Claro, es como recibir indicaciones justo cuando las necesitas. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que la retroalimentación verbal sea efectiva y no sobrecargue a los estudiantes? Buena pregunta. Ahí es donde entra en juego la teoría de la carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva. Sí, debemos evitar la información irrelevante o distractora para que los estudiantes puedan centrarse en procesar lo realmente importante. O sea que se trata de ser concisos y claros con nuestra retroalimentación. Exacto.
Y también de utilizar técnicas de cuestionamiento efectivas. Técnicas de cuestionamiento. Sí, preguntas que vayan más allá del simple recuerdo de hechos. Preguntas que invitan a los estudiantes a pensar críticamente, a analizar, a conectar ideas. Preguntas que les ayudan a construir su propio conocimiento. Exacto. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de este tipo de preguntas? Por supuesto. En lugar de preguntar ¿cuál es la capital de Francia? Podríamos preguntar ¿qué características crees que debe tener una ciudad para ser considerada una buena capital? Interesante. O en lugar de preguntar ¿cuáles son las partes de una planta? Podríamos preguntar ¿cómo crees que las diferentes partes de una planta trabajan juntas para ayudarla a sobrevivir? Me gusta cómo esas preguntas obligan a los estudiantes a ir más allá de la simple memorización. Y hablando de observar el pensamiento de los estudiantes, el libro también menciona la importancia de escuchar a escondidas sus conversaciones. A veces los estudiantes revelan más en sus conversaciones informales que en las respuestas directas a las preguntas del profesor. Claro, es como acceder a sus pensamientos en tiempo real. Una ventana a su proceso de aprendizaje. Y esto me recuerda a la anécdota del libro sobre estudiante que tenía dificultades con una actividad de conteo. El profesor asumió que no entendía del concepto, pero resultó que el problema era que se había quedado sin fichas para contar. Exacto. Es un recordatorio de que no debemos apresurarnos a sacar conclusiones sin antes preguntar al estudiante qué está pensando, qué está sucediendo en su proceso. Es fundamental recordar que cada estudiante es un mundo y que la mejor manera de entenderlos es preguntarles, escucharlos con atención. Totalmente de acuerdo. Y hablando de aprovechar los recursos, el libro destaca la importancia de la retroalimentación entre pares y el aprendizaje colaborativo. Convertir a los estudiantes en recursos de aprendizaje para los demás. Una estrategia muy poderosa. Pero claro, para que funcione es necesario entrenarlos y modelar cómo se hace una retroalimentación efectiva entre compañeros. Por supuesto. No podemos esperar que lo hagan bien sin una guía adecuada. El libro ofrece ejemplos concretos de cómo hacerlo, con frases que los estudiantes puedan utilizar para guiar sus conversaciones de aprendizaje. Genial. Y lo mejor de todo es que se incluyen testimonios reales de estudiantes y profesores que han implementado con éxito este tipo de retroalimentación entre pares. Es inspirador ver cómo la retroalimentación entre pares puede transformar el aula en un entorno de apoyo y colaboración. Donde todos se benefician. Y después de explorar la retroalimentación verbal dentro de la clase, el libro nos lleva al terreno de la retroalimentación posterior a la clase. Un terreno a veces complicado, sobre todo cuando hablamos de calificaciones, ¿verdad? Sí, porque las calificaciones pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden ser una forma de evaluar el progreso del estudiante, pero por otro lado, pueden convertirse en un fin en sí mismas. En lugar de ser una herramienta para mejorar el aprendizaje. Exacto. ¿Cómo podemos evitar que las calificaciones se conviertan en un obstáculo para el aprendizaje? Replanteando su propósito. Debemos ver las calificaciones como una oportunidad para brindar una retroalimentación significativa. Una retroalimentación que ayude al estudiante a comprender sus fortalezas y debilidades. Y a saber qué pasos debe seguir para mejorar. Es decir, que las calificaciones no sean solo una medida del rendimiento, sino una herramienta para la mejora. Exactamente. ¿Y cómo podemos lograr eso en la práctica? El libro nos ofrece ejemplos concretos de comentarios enfocados en la mejora que los profesores pueden incluir junto con las calificaciones. Comentarios que no se limiten a decir bien hecho o mal hecho. Sino que expliquen por qué algo está bien o mal. Y qué se puede hacer para mejorar. Comentarios que sean constructivos y que motiven al estudiante a seguir esforzándose. Y más allá de los comentarios escritos, ¿qué otras alternativas tenemos para brindar retroalimentación posterior a la clase? El libro también nos presenta métodos alternativos de retroalimentación, como la revisión de la planificación de los estudiantes o el uso de códigos y símbolos. Estrategias que pueden ayudar a los profesores a optimizar su tiempo. Y a la vez brindar una retroalimentación más específica y eficaz. Y hablando de optimizar el tiempo, el libro menciona la importancia de encontrar un equilibrio entre la retroalimentación individual y la retroalimentación grupal. A veces, un comentario dirigido a toda la clase puede ser tan efectivo como un comentario individual, incluso más. ¿En serio? Sí, si detectamos un error o una laguna en la comprensión que se repite en varios estudiantes, abordarlo de forma colectiva puede ser una estrategia muy eficaz. Claro, tiene sentido. Recuerdo el ejemplo que mencionaba el libro de la profesora, que en lugar de escribir comentarios en cada trabajo, creó un cuadro resumen con las fortalezas y áreas de mejora de la clase en general. Una estrategia que le permitió ahorrar tiempo y a la vez brindar a los estudiantes una visión clara de lo que estaban haciendo bien y de lo que debían mejorar como grupo. Una idea brillante. Yeah. Y hablando de ideas brillantes, el libro también destaca el poder de la autoevaluación.
La autoevaluación, una herramienta fundamental para que los estudiantes desarrollen su capacidad de reflexión. Y se conviertan en aprendices más autónomos. Exacto. Pero a veces la autoevaluación se ve como una simple tarea más, algo que hay que hacer por obligación. ¿Cómo podemos lograr que los estudiantes la vean como una herramienta valiosa para su aprendizaje? Buena pregunta. El libro propone que los profesores guiemos a los estudiantes en este proceso, con preguntas específicas que les ayuden a analizar su propio trabajo, a identificar sus fortalezas y debilidades y a establecer metas de mejora. Preguntas que les ayuden a conectar con su propio proceso de aprendizaje. Y a tomar las riendas de su progreso. Y no solo eso. El libro también menciona la importancia de que los profesores modelen cómo se hace una autoevaluación efectiva. Mostrando a los estudiantes nuestro propio proceso de reflexión. De esta forma, los estudiantes pueden ver la autoevaluación no como una tarea impuesta, sino como una práctica habitual. Que todos realizamos para seguir creciendo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de la importancia de involucrar a todos los actores en el proceso educativo, no podemos olvidar el rol fundamental que juegan los padres en la retroalimentación. Es cierto, la educación no es solo responsabilidad de la escuela, es un trabajo en equipo. Entre profesores, estudiantes y padres. Exacto. Y para que este trabajo en equipo funcione, el libro nos ofrece un montón de ideas para involucrar a los padres en la retroalimentación. ¿Cómo cuáles? Pues mira, se habla de las reuniones de revisión del aprendizaje. Ah, sí. Esas en las que los estudiantes les presentan sus trabajos a sus padres, ¿no? Exacto. En esas reuniones, los estudiantes se convierten en los protagonistas, explicando sus logros y también en qué áreas necesitan mejorar. Me parece una idea genial. Así los padres no solo ven la nota, sino que comprenden mejor el proceso de aprendizaje de sus hijos. Totalmente. Y no solo eso, el libro también habla de la importancia de la retroalimentación bidireccional. ¿Te refieres a que los estudiantes también puedan dar retroalimentación a los profesores? Exacto. Es fundamental darles voz, ¿no? Claro. Que puedan expresar cómo se sienten, qué les funciona y qué no. Y que los profesores puedan utilizar esa información para mejorar su práctica docente. Sin duda. Recuerdo que en el libro se mencionaban algunas estrategias para fomentar esa retroalimentación de los estudiantes hacia los profesores. Sí, como por ejemplo las encuestas o los buzones de sugerencias. O incluso la idea de tener grupos de estudiantes que actúen como consultores para los profesores. Me encanta esa idea. Es una forma de empoderar a los estudiantes y a la vez obtener información valiosa para la mejora. Totalmente. Y ya que hablamos de herramientas, ¿qué te parecieron las tarjetas de salida? Ah, sí. Esas tarjetitas que los estudiantes rellenan al final de la clase, ¿no? Exacto. Una herramienta sencilla pero muy efectiva. Permiten al profesor saber qué han aprendido los estudiantes, qué dudas tienen. Y detectar posibles lagunas en la comprensión. Es como una fotografía instantánea del aprendizaje de la clase. Una herramienta muy útil para adaptar las siguientes clases. Y hablando de adaptar, el libro también nos invita a repensar la forma en que calificamos. Un tema que siempre genera debate, ¿verdad? Sí, porque a veces las calificaciones se convierten en el objetivo principal, en lugar de ser una herramienta para el aprendizaje. Y eso es un error. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues el libro nos propone un cambio de enfoque. Dejar de ver las calificaciones como un fin en sí mismas. Y empezar a verlas como una oportunidad para dar una retroalimentación que impulse a los estudiantes a seguir aprendiendo. Que les ayude a mejorar. Que las calificaciones sean una guía, no una etiqueta. Exacto. Y para eso es fundamental que los comentarios que acompañen a las calificaciones sean específicos. Que se centren en el progreso del estudiante. Que le indiquen qué está haciendo bien, qué necesita mejorar y cómo puede hacerlo. Comentarios que, en lugar de etiquetar al estudiante, lo acompañen en su proceso de aprendizaje. Me gusta esa idea. Y además de los comentarios escritos, ¿qué otras opciones tenemos para dar una retroalimentación efectiva sobre las calificaciones? Pues el libro menciona algunas alternativas interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la revisión de la planificación de los estudiantes. O el uso de códigos y símbolos para agilizar la corrección. Estrategias que permiten al profesor optimizar su tiempo y a la vez brindar una retroalimentación más específica. Suena bien. Y hablando de optimizar el tiempo, el libro también destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre la retroalimentación individual y la retroalimentación grupal. A veces un comentario general a toda la clase puede ser tan efectivo como varios comentarios individuales. ¿En serio? Sí, incluso más. ¿En qué caso sería más conveniente dar una retroalimentación a todo el grupo? Pues si, por ejemplo, detectamos un error o una laguna en la comprensión que se repite en varios estudiantes, abordarlo de forma colectiva puede ser muy eficaz. Claro.
Así se aprovecha mejor el tiempo. Exactamente. Recuerda el ejemplo de la profesora que, en lugar de escribir comentarios en cada trabajo, creó un resumen con las fortalezas y debilidades de la clase en general. Una estrategia que le permitió ahorrar tiempo y, a la vez, dar una retroalimentación clara y concisa a todo el grupo. Resaltando lo que estaban haciendo bien como clase y señalando los aspectos que necesitaban trabajar juntos. Exactamente. Es una excelente manera de fomentar el aprendizaje colaborativo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de estrategias para que los estudiantes tomen un papel más activo en su propio aprendizaje, el libro dedica un espacio importante a la autoevaluación. La autoevaluación es clave. Permite que los estudiantes desarrollen su capacidad de reflexión y se conviertan en aprendices más autónomos. Sin duda. Pero a veces la autoevaluación se ve como una simple tarea más, algo que hay que hacer por obligación. ¿Cómo podemos lograr que los estudiantes la vean como una herramienta valiosa para su aprendizaje? Buena pregunta. El libro propone que los profesores guiemos a los estudiantes en este proceso con preguntas específicas. Preguntas que les ayuden A analizar su propio trabajo, a identificar sus fortalezas y debilidades y a plantearse metas de mejora. Preguntas que les ayuden a conectar con su propio proceso de aprendizaje y a tomar las riendas de su progreso. Exacto. Y no solo eso, el libro también destaca la importancia de que los profesores modelemos cómo hacemos nuestra propia autoevaluación. Mostrándoles a los estudiantes que nosotros también reflexionamos sobre nuestra práctica y que estamos en constante aprendizaje. De esta forma, los estudiantes pueden ver la autoevaluación no como una tarea impuesta, sino como una práctica habitual que todos realizamos para seguir creciendo. Exacto. Y ya que hablamos de la importancia de involucrar a todos los actores en el proceso educativo, no podemos olvidar el rol fundamental que juegan los padres en la retroalimentación. Totalmente de acuerdo. La educación es un trabajo en equipo, y los padres son piezas clave en este equipo. Y el libro nos da un montón de ejemplos de cómo las escuelas están haciendo esto, involucrando a los padres en la retroalimentación. ¿Ah, sí? Cuéntame. Pues, por ejemplo, a través de las reuniones de revisión del aprendizaje. Es donde los estudiantes presentan sus trabajos a sus padres, ¿verdad? Exacto. En esas reuniones, los estudiantes se convierten en los protagonistas. Ya, Explican sus logros, sus dificultades y en qué áreas necesitan mejorar. me parece una idea genial. Sí, ¿verdad? Así los padres se involucran más en el proceso Totalmente. y comprenden mejor cómo pueden apoyar a sus hijos. Es crear un espacio de diálogo y colaboración, donde todos, padres, profesores, estudiantes, trabajan juntos por el éxito del estudiante. Me gusta. Y hablando de éxito, ¿qué te ha parecido en general el libro Visible Learning? Feedback. ¡Wow! Pues me ha encantado. La verdad es que me ha parecido una lectura muy enriquecedora. Sí. Sí. Está lleno de ideas, estrategias y ejemplos prácticos que te hacen reflexionar sobre cómo damos y recibimos retroalimentación en educación. Estoy totalmente de acuerdo. Es un libro que te invita a ir más allá de los comentarios superficiales y a convertir la retroalimentación en un verdadero motor de aprendizaje. Totalmente. Y ahora que hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de la retroalimentación, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Vale, dispara. Si tuvieras que resumir en una frase la esencia de este libro, ¿cuál sería? Qué difícil. Pero bueno, yo diría que la esencia de Visible Learning, feedback, es que la retroalimentación, si se utiliza bien, puede transformar la experiencia educativa. Tanto para los estudiantes como para los profesores. Exacto. Una frase contundente y llena de verdad. ¿Y tú qué te llevas de esta inmersión? Pues mira, me llevo la convicción de que la retroalimentación es mucho más que simplemente corregir errores. Sí. Es una herramienta poderosa para guiar a los estudiantes en su camino de aprendizaje. Para ayudarles a crecer, a superar obstáculos y a convertirse en aprendices más autónomos y capaces. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión damos por finalizada nuestra inmersión profunda en Visible Learning. Feedback. Esperamos que esta exploración haya sido enriquecedora para ti y que te haya brindado herramientas para aplicar en tu propio contexto educativo. Te invitamos a seguir aprendiendo sobre este tema tan apasionante y a compartir tus experiencias con nosotros. Hasta la próxima.